¿Qué tal si cambiamos la mirada hacia una trayectoria profesional? Una persona con su historia, con su vida, con su núcleo, con su experiencia, con su trayectoria. Por eso también me gusta tanto el concepto de, como líder, fomentar trayectorias y apoyar trayectorias y dejar atrás lo que es el concepto de carrera profesional, ¿no? Y meterte en trayectoria me parece que tiene otro sentido. ¿Cómo marcar la diferencia en lo humano? Y en una posición de CHRO, sea a nivel local, a nivel región o a nivel lo que sea, sabemos que está entre el llamado que el gerente de finanzas de tal país se peleó con la gerente de Customer Service y te tenés que ocupar en ese vínculo laboral. Tenés desde esas cosas hasta marcar la estrategia de personas para los próximos 5 años. Yo creo que el gran desafío... Uno de los dilemas del liderazgo será resuelto. Hasta ese momento yo no creía que se podía llegar a número 1 del negocio siendo buen tipo. No lo creía, no lo había vivido. Debemos construir redes. Yo salgo de DHL y al siguiente día me doy cuenta que mi red de contactos, el 90% de mi red de contactos eran personas de DHL. La prosperidad es responsabilidad de todos. Pero yo creo que las organizaciones, las empresas, las compañías tienen un deber muy grande en dejar de mirarse el ombligo y en empezar a mirar que quienes trabajan para mí en los países de Latinoamérica y en esa realidad que vos bien decís tan desafiante, ellos y su núcleo familiar están o no prosperando. Nos hemos acostumbrado mucho a hablar de bienestar, de engagement, de clima laboral. Nuestro invitado de hoy, Alejandro Rodríguez, escribió un libro fascinante que se llama Donde las personas prosperan, los negocios crecen. Y él nos propone ir mucho más allá. Dice lo siguiente: la prosperidad del empleado es, sin lugar a dudas, un concepto superador. Es mirar a la persona de forma integral, desde lo laboral, personal y social. No se trata solo de sentirse bien en el presente, se trata de crecer, de proyectar un futuro mejor. Porque es que, ojo a esto, el bienestar es percepción actual, la prosperidad es el resultado actual y futuro. Este episodio trae de todo. Vamos a cuestionar muchas cosas, como ¿por qué esos rankings del mejor lugar para trabajar? Vamos a hablar de sus padres, vamos a entender por qué cambiar la mirada de bienestar a prosperidad. Vamos a tratar de descifrar eso en temas de qué hace un líder con todo esto, qué es cultura, qué es estrategia y qué significa, ¿verdad?, construir empresas donde la gente florece. Además de eso, vamos a cuestionar un poco lo de trabajar en una empresa toda la vida. Y van a conocer la historia de Alejandro, que después de muchos años en una compañía, la mejor para trabajar en América Latina, salió. Así que arranquemos el episodio. Gracias Ricardo, gracias por el momento, por la oportunidad. Bueno, pues hoy tenemos de todo para hablar. Tenemos tu libro, tu historia, la experiencia de DHL, cómo hicieron para quedar en esos primeros lugares de ser un gran lugar para trabajar. Y quiero enfocarlo sobre un concepto que tú tienes y es la prosperidad. ¿Qué es la prosperidad para ti en el mundo del trabajo? Bueno, muy buena pregunta para empezar. Puedo hablar de lo que es la definición, que es esa mejor vida posible a la que uno aspira y sentir que realmente está viviendo y experimentando la mejor vida posible, lo que quiera decir para cada uno. Pero la definición la puedo llevar también a mi propia vida y a mi propia experiencia en estos últimos años, y mucho de eso tiene que ver con ese equilibrio y con ese balance que uno puede tener desde la vida personal y sentir que está acompañando la vida de otros y apoyando la vida de otros. Lo digo desde mi rol como padre y como marido, como hijo, como hermano, como amigo, y también llevar todo eso vida profesional, ¿no? Donde realmente uno se levante todos los días con la energía de saber que donde uno trabaja y donde uno labora está generando un impacto. Y bueno, mi función de recursos humanos desde hace
tantos años también tiene que ver con apoyar el desarrollo y la prosperidad de otros. Entonces, cuando yo siento que en casa está todo bien y que en el trabajo puedo generar un impacto en los demás y en el desarrollo profesional de los demás, yo creo que ahí estoy viviendo mi mejor vida posible. ¿Cómo fue ese momento que tú dijiste, oiga, este viejo modelo de compromiso del empleado? Hace muy Esto poco. ya es viejo. Poco. Sí, sí. Sí, te entiendo. Hace muy poco, te quiero decir, hace un par de años, porque de vuelta, ¿no? Ese es el indicador estrella, le llamo yo, y el indicador principal de cualquier equipo de recursos humanos que quiera medir qué está pasando con su gente, qué está pasando eh, en los equipos de trabajo vinculado con Para los que no negocio. son expertos, para los que no son expertos, y te interrumpo, o sea, ¿qué es el compromiso del empleado y cómo se mide? Claro. Y ahí sí ya entendamos por qué hay que cambiar. Claro, no, iba un poco a eso, es medir, es preguntarle a los colaboradores de una organización o a los miembros de una organización, a los empleados, es qué tan emocionalmente están conectados con el lugar en donde trabajan, ¿no? Y se puede hacer distintas preguntas, ¿qué tan orgulloso te sentís de trabajar acá? ¿Buscarías trabajo en en los próximos meses? Se puede medir fácticamente con distintas preguntas o afirmaciones. Pero es eso, ¿qué tan conectado estás emocionalmente con este lugar de trabajo? Y entonces, yendo a tu pregunta inicial, hace muy poco, un par de años, pero lo llamo muy poco, me di cuenta que es la organización mirándose el ombligo. Es la organización diciendo, todos los que trabajan para mí, ¿qué tanto me quieren? ¿No? Y preocupado por qué tanto me quiere mi gente. Y está muy bien como medición y está muy bien de medir y de gestionar como un indicador fuerte dentro de la estrategia de gente y de recursos humanos. Pero claro, cuando empecé a dar una mirada adicional y empecé a pensar, bueno, pero a mí como colaborador de esta compañía, ¿qué me interesa más? ¿Tan conectado estoy yo con la compañía o me interesa realmente cómo me va a mí en la vida, cómo me siento, cómo proyecto el futuro mío y de mi familia? De vuelta, por eso te digo también, sobre todo desde el rol de padre. Y ahí noté una diferencia enorme de ocupación y preocupación en un concepto, que yo lo llamo prosperidad, y en otro concepto y en otra medición, que es, bueno, qué tan conectado estoy con mi lugar de trabajo. La diferencia de los dos es enorme y siempre lo termino resumiendo en tu compañía vos podés tener el 90%, el 80%, el 100% de tu gente comprometida. Ahora, ¿cuántos de esos están prosperando en la vida? Y no nos vamos a meter en detalle ahora, ¿no? Pero metiéndote un poquito más en detalle, podés saber que a mediano y a largo plazo, quienes realmente se queden con vos, quienes realmente den todo por la organización y la mejor manera de atraer el talento eh, es poner el foco en la prosperidad de esa gente, es tocar las vidas de esa gente y dejar un poco de mirarse el ombligo como organización, como digo yo. El otro día leí una historia de un emprendedor muy joven que su salario era como $1.000.000 y decidió bajárselo a $75.000 el salario, y subirle a todo el nivel directivo la diferencia. La empresa ha crecido de manera descomunal, porque también está todo este tema de que la felicidad después de uno ganar $75.000 en un año, si no estoy mal, es la cifra, ya no es muy marginal. Entonces dijo, bueno, lo voy a bajar, lo experimenté y ha crecido impresionante. Y con tu libro que me encanta el título, yo digo, ¿cómo podemos generar como esa noción masiva de que tenemos que generar prosperidad en las personas y no es como yo exprimo al talento para obtener los resultados, versus cómo generamos relaciones de largo plazo, como si estuviéramos juntos corriendo una maratón y no los 100 metros? Total. Sí, total. Ese es un gran foco, cómo genero en las personas
esa relación a largo plazo, como decís vos, y también como mencionás, yo lo pongo en el libro, pero de vuelta, lo hablo desde la experiencia, ¿no? Hablo desde la experiencia de lo que viví en los últimos años, mi última posición como vicepresidente para la región de Centro y Sudamérica, y lo ves, ¿no? Y lo vivís cuando vos tocas la vida de quienes forman parte de la organización y generás ese impacto positivo. Y muchas veces ese impacto positivo se expande entre el núcleo familiar. Cuando digo el núcleo familiar, pueden ser la familia directa, pero puede ser también ese núcleo social que rodea al colaborador, es decir, seres queridos, amigos y demás. Cuando se expande un poco eso, sí, es marca empleadora, pero es marca empleadora de vuelta, a largo plazo, ¿no? Entonces, vivenciar ese tipo de circunstancias y muchas veces de acciones o actividades que nosotros llevamos adelante desde la compañía, también es lo que fue formando esa convicción en la cabeza de decir, sí, hay algo más allá de medir resultados, hay algo más allá de medir productividad, hay algo más allá de medir bienestar como la foto, ¿no? Actual de cómo está la persona hoy, hay algo más allá y ahí es cuando empecé a conectar con ese continuo de prosperidad que yo le digo. Si bienestar es la foto de la persona, cómo está hoy en sus energías, prosperidad es la película completa. Y mucho de eso es de lo que hablo en el libro que vos mencionabas, poniendo también o dando algunos ejemplos de algunas situaciones vividas en estos últimos años en los países de Latinoamérica. Y en todo este concepto de prosperidad, Alejo, ¿cuándo sentiste tú que estabas prosperando? Muy buena pregunta, más personal. Con total transparencia tengo que decir que a mí el momento personal de volverme padre, primero de Malena, que ya hoy tiene 8 años, y después más recientemente de Nina, que tiene 2 añitos. En estos últimos 2 años, teniéndola a Nina y viéndola crecer y viendo cómo Male conecta con ella como hermana. Desde el lado personal, te puedo decir que estos últimos años han sido los que más prosperidad en términos generales he vivenciado y que el ámbito laboral ha acompañado esa sensación y ese sentimiento y ese contexto de prosperidad. Por eso, de vuelta, también yo hablo mucho en este modelo que le llamo Prosperity, en cómo la importancia de las organizaciones de no solamente focalizar la medición de los indicadores que pueden estar de 9 a 18, de lunes a viernes, lo que pasa de puertas para adentro en las oficinas o de las pantallas para adentro, sino también hacer foco en lo que pasa fuera del ámbito laboral, en el ámbito personal, en el ámbito social de los colaboradores. Y cuando vos tenés esa película completa, cuando vos tenés esa medición completa, es que realmente podés entender la prosperidad de los colaboradores. Y yo te digo, yo probablemente en los últimos años, estos últimos 2 años, he sentido la mayor prosperidad de mi vida, por así llamarlo, porque uno no prospera solo. Es una gran característica de la raza humana en general, ¿no? Sino que uno prospera en conjunto, en sus vínculos, la realidad y en el contexto que lo rodea. Cuando vos prosperás como colaborador dentro de un ámbito laboral, se basa en ese mismo continuo de prosperidad a quienes te rodean en casa. Eso definitivamente pasa así y sucede de esa manera. Es decir, que aquí no es el caso del huevo o la gallina, de que vino primero, sino para ti probablemente es primero las personas prosperan, luego prospera el negocio, o es al revés. Para mí es así, Richard. Para mí conozco negocios o conozco organizaciones que le han querido dar la vuelta, ¿no? Y cuando le das la vuelta, ¿cuál es el enunciado? Es primero los resultados, primero la productividad, primero las ganancias, y luego, si queda tiempo y dinero y ganas, vemos a las personas. Cuando esa lógica cambia todo. Cuando vos decís,
primero las personas, pero realmente primero las personas, no desde un lindo eslogan o desde un lindo póster puesto en las paredes de las oficinas. Cuando pongo primero a las personas y cuando pongo primero su prosperidad, y si viene primero su prosperidad, voy a generar bienestar en ellos, ese bienestar va a generar el compromiso, el verdadero compromiso a largo plazo, y ese compromiso va a generar la productividad que el negocio espera y va a generar los resultados que el negocio espera. Pero sí, no es la duda del huevo y las gallinas. Acá, desde lo que yo creo profundamente, es primero las personas prosperan y el negocio o la organización genera ese contexto para que las personas prosperen, los resultados van a llegar. Tú, líder de recursos humanos, el futuro de tu compañía depende de lo que tu equipo de HR, de talento, pueda lograr en atracción, en desarrollo y en transformación. Y por eso pensamos en ti, porque te tenemos un nuevo programa de formación. Llega la Academia Hackers del Talento LATAM corte número 8. Tenemos las aplicaciones y las inscripciones abiertas para que aprendas de manera exclusiva con CHROs y CEOs de compañías líderes. Ellos no te van a dar teoría. A través de casos reales compartirán cómo lograron que su área dejara de ser de soporte y se convirtiera en la estrategia de negocio con resultados reales. Vas a tener un espacio con líderes que lo primero que harán será trabajar en ti, en tu mindset y en tu liderazgo. Porque antes de transformar una organización, tienes que hackearte a ti mismo. Luego, serás desafiado a pensar distinto, a ampliar tu visión estratégica de negocio, de influencia, de impacto, de transformación, de uso de tecnología. Son 24 sesiones en vivo, prácticas intensas, donde aprenderás a usar la data, la IA, la humanización como tus armas de liderazgo. Saldrás con proyectos listos para generar impacto inmediato en tu rol, en tu equipo, en tu empresa. Aquí no vienes a escuchar, vienes a liderar el cambio. No estarás solo, cada corte son 30 personas. Y luego cuando te gradúas, haces parte del alumni, más de 300 líderes que están en 10 países en América Latina, una comunidad poderosa que comparte, colabora, abre puertas. Te cuento que el 20% de nuestro alumni ya está en posiciones de liderazgo. ¿Te imaginas lo que puede significar para ti? Así que las aplicaciones están abiertas en la Academia Hackers del Talento LATAM corte 8. Pero los cupos son limitados. Entra a hackersdeltalento.com, da el paso, aplica. Busca también el botón que sale en YouTube o en la descripción del episodio también está el enlace. Únete a nosotros, lidera y transforma para mostrarle al mundo que recursos humanos es el área de la mayor transformación y la mayor relevancia en una compañía. Alejandro dice que su historia comienza con dos protagonistas, sus padres, Tito y Regina. De su padre, un ingeniero, aprendió que cuando te metes en algo lo haces bien o no lo haces. Tito, como lo llama familiarmente, arreglaba todo en casa, trabajaba de sol a sol y dejó en su hijo la pasión por el trabajo bien hecho. De Regina, docente, escritora, heredó otra brújula que decía: vinimos a este mundo a dar y recibir amor. Y ese mantra hoy lo guía como padre y como líder y lo conecta mucho con su libro. Él es el menor de 3 hermanos. Imagínense eso, tenía que encontrar su voz y sus amigos de secundaria lo recuerdan a él por la fuerza y el ímpetu que tenía cada día por hacer más cosas. Estuvo en una universidad pública de Lomas de Zamora, ahí se conectó entre la organización y las personas, entre la empresa y la sociedad, y desde que se graduó entró a trabajar a la empresa hasta la que estuvo hace poco tiempo, a DHL. Y ahí puede uno decir que empezó a escribir una carrera marcada por lo humano. Si uno le pregunta a Alejandro, y cuando él mira atrás, él no habla de dificultades, sino una infancia feliz, de amor, de amistades y de propósito. Pues bueno, siguiendo con la historia, entra a trabajar a servicio al cliente, al call center de DHL. Y pongan atención a los recuerdos que él tiene. Recuerdo varias. Recuerdo una, ni bien entré, teníamos una supervisora muy fuerte, muy dura.
eh, donde todavía el concepto de feedback y retroalimentación todavía estaba muy verde, no existía, te podría decir. Y recuerdo que me llama un cliente para trasladar material médico, eran esas mangueritas, digamos, por donde pasa la sangre y demás, y yo se lo tomo como un envío más. Imagínate, era un panel de todos, ¿no? El típico call center y allá abajo el escritorio del supervisor. Y perfecto, yo le digo, sí, como no, le tomo el envío y veo saltar a la supervisora, pegando gritos de no, no, es material médico, es material médico. Y caminando para mí, todos mis compañeros, yo era nuevo, un mes, 2 meses, trabajando, todos mis compañeros golpeándose, mirándome a mí. Bueno, yo totalmente entrado en pánico. Y anécdotas así el negocio logístico, y atender el negocio logístico es infinito las variables que tiene, muy difícil todo lo que es exportación e importación en otros países, y aprender mucho. Fueron años de aprender muchísimo de lo que es el negocio, pero anécdotas así recuerdo muchas. Y también recuerdo que ya en esos años de HL era un mundo aparte. Imagínate, Richard, yo entro en diciembre del 2001, y para los que conocen un poco, ¿no?, la famosa historia de Argentina, diciembre del 2001, el país prendido fuego, totalmente, el caos total. Y para mí entrar físicamente a las oficinas, a lo que nosotros llamamos la planta de DHL, era atravesar una puerta de lo que era el caos del país y un lugar donde realmente se hacían las cosas bien y de manera ordenada y se cuidaba a la gente. Yo no me olvido más, un día yo salía de ahí, al mediodía, me iba a zona norte con el auto, almorzaba algo, un sándwich en el auto, dormía en el auto un par de horas, y había conseguido otro trabajo part-time que lo tuve un tiempo. Y recuerdo un mediodía salir y se había armado un almuerzo en el parque de las oficinas. Había un parque verde muy, muy lindo. Y yo salgo con el auto y miro hacia mi derecha y veo, bueno, los empleados de la nueva empresa para la que yo había empezado a trabajar, para DHL, almorzando y comiendo y tomando y felices, digamos, ¿no? Y literalmente de la puerta para afuera, el país y la ciudad estaba caos, un caos total. Entonces yo ahí dije, acá hay algo raro, acá hay algo distinto. Y bueno, y esa imagen me quedó a mí durante años, durante los 23 años que trabajé para la empresa. Y de ahí yo creo que también se fue formando lo que vos me preguntabas al inicio, ¿no? La importancia de medir un concepto o medir el otro. ¿Cómo es? O sea, tú llevas muchos años en una compañía y llegas al cargo regional más importante en talento humano. ¿Qué es lo que uno comienza a hacer ahí? Como ese CHRO con tantos países, más de 3.000 y pico de personas. ¿Qué comienzas a hacer ahí? ¿Qué decisiones comienzas a tomar? Tener una mirada a mediano y largo plazo. Yo creo que cuando asumís una posición de ese tipo, y en ese nivel de la estructura, sí o sí tenés que salirte del día a día, pero no el día a día como la problemática del día a día que tenés que resolver, que la tenés que resolver y los llamados te entran. Y en una posición de CHRO, sea a nivel local, a nivel región o a nivel lo que sea, sabemos que está entre el llamado que eh, el gerente de finanzas de tal país se peleó con la gerente de customer service y te tenés que ocupar en ese vínculo laboral. Tenés desde esas cosas hasta marcar la estrategia de personas para los próximos 5 años. Yo creo que el gran desafío es no dejarte llevar por ese llamado de la discusión, de la pelea, del día a día, de lo que fuere, y poner tu mirada en el mediano largo plazo. ¿A dónde querés llevar la estrategia de gente o la estrategia de personas en los próximos 5 años? Me parece que el gran desafío es ese, bajarlo a tierra, bajarlo
en blanco y negro, como yo digo, no más de 5 objetivos estratégicos, no más de 3 acciones o actividades por objetivo estratégico. Setear medidas de éxito, sí, pero setear objetivos aspiracionales. Uno de los grandes aprendizajes que tuve con mi último CEO regional, y he tenido grandes jefes, extraordinarios jefes, de perfiles totalmente diferentes, primero reportando a recursos humanos y después reportando al negocio. Uno de los grandes aprendizajes que tuve es el objetivo aspiracional. Aspiracional que muchas veces decís, y él ponía, bueno, vamos a ganar en ventas, me proponen un 5%. Bueno, ¿por qué no el 10? ¿Por qué no plantearnos el 20? No, porque el 20 no va a pasar nunca. Bueno, no lo sabés. Pero es más allá del número, ¿no? Ese sentido de, vos te vas a plantear un objetivo. Plantéatelo aspiracionalmente, que muchas veces me decían, bueno, pero más que aspiracional, esto es irreal. No, no. El concepto de objetivo aspiracional, eso muchas veces saca de las propias personas y de los equipos una energía que no está a simple vista, una energía que no se ve. Pero cuando la planteás y lo bajás a tierra, lo pones en blanco y negro, con foco, como te decía, con objetivos estratégicos, con no más de 3 actividades o acciones para este año y otras 3 para el año que viene y otras 3 para el año que viene, yo creo que se pueden ganar, se pueden hacer grandes cosas. Y todo con una mirada simple, no simple. Todo con una mirada simple. Cuanto más simple hagas las cosas o plantees y estructures las cosas, más simple te va a ser comunicarlo, más simple te va a ser que la gente se suba, ¿no? Que esté on board del tema. Yo creo que esa es la mirada estratégica que un CHRO tiene que tener cuando asume un rol de ese tipo. Yo hablo mucho de ese pensamiento de anticiparse al futuro, de decir, oiga, eso es lo que está marcando la tendencia en demografía, en economía, en talento, en gustos de la generación Z, en la generación Silver. Entonces, ¿cómo yo voy diseñando esa fuerza laboral del futuro para que en la medida que las compañías tomen decisiones de negocio, pues el talento ya esté listo para abordar ese reto y no sea como, ok, dame un semestre, 2 semestres para que esto suceda? Y sí, ese es un gran reto. Y te quería preguntar, ¿cuáles son las conversaciones más valiosas que tú mencionaste que tuviste varios líderes muy buenos? ¿Cuáles fueron como esas conversaciones más valiosas que tuviste con algunos de esos líderes entre el área de tal? Pues que me puedas además contar, ¿no? Sí, Pero sí, sí. pues sobre todo porque al final a través de las conversaciones yo creo que uno comienza a cambiar cultura, resultados del negocio. Sí, tuve líderes realmente que es para destacar y de los cuales aprendí, de cada uno con su estilo de liderazgo, con su personalidad y llevada su personalidad al estilo de liderazgo. De cada uno te puedo decir que fui aprendiendo cosas diferentes y hasta lo puedo puntualizar. El primer CEO que tuve cuando yo estaba aún temporal en la posición de director de recursos humanos, de él aprendí, de las conversaciones que tuve con él, aprendí la simpleza y la humanidad. Hasta ese momento yo no creía que se podía llegar a número 1 del negocio siendo buen tipo. No lo creía, no lo había vivido. Y me tocó vivir ese momento de que un buen tipo, excelente CEO de negocio, ¿no? Porque parece que como buen tipo, entonces es como, ¿no? Un tipo que blando y que es amigo y que no lleva bien al negocio. Al contrario, un tipo súper exitoso del negocio, que entré en contacto con él, empecé a reportarle a él por primera vez, digamos, a una posición de General Management, y me encontré con un buen tipo que me llamaba muchas veces para plantear una problemática que había y que había que resolver, pero que antes me contaba cómo estaba él y me contaba un chiste y me contaba una broma, costarricense divino, y, y ahí aprendí a que alguien con ese nivel de humanidad podía llegar
a la posición de número uno y a liderar toda una región. Quien me hace la oferta para pasar, digamos, permanente a ser vicepresidente de recursos humanos de la región, era un tipo con un perfil totalmente diferente, un líder que hoy es el número uno a nivel global para DHL y e-commerce, y del quien aprendí la ejecución disciplinada de cosas, y quien aprendí que realmente para hacer bien las cosas había que darle ese foco, que había que transmitir ese foco a los equipos, que se podía ser humano y cercano, pero que para que los resultados lleguen, la ejecución de lo que uno planteaba como estrategia, la ejecución disciplinada en el día a día de esa estrategia era fundamental. Y bueno, después obviamente los CEO fueron cambiando, y mi último CEO, también como te decía, aprendí esa mirada de algo muy particular de él. Aprendí lo relativo de las cosas en cuanto a la famosa frase "it is what it is". A veces uno quiere ir en contra de lo que está pasando, resultados del negocio, contexto del resultado del negocio, los logros, los errores, ¿no? Y esa mirada constante del "it is what it is", Alejo. Tenemos que ir para adelante con esto. Estas son los recursos, estas son las herramientas, esto es lo que tenemos. Entonces, obviamente tuve otros en el pasado, pero te puedo decir mucha cercanía, sobre todo con los que te van dejando aprendizaje en esas conversaciones más personales que vos vas teniendo. Y para mí fue muy particular eso, tener tantos perfiles tan distintos uno entre otros. Tuve una variedad muy grande y creo que de ahí te nutricí mucho. Alejo, esta pregunta pues es para uno también entender cómo manejar esas situaciones y es, tú estás casi 23 años en una compañía, casi que más, más tiempo de la mitad de tu vida, o no sé qué edad tengas, haciendo ahí cálculos rápidos, Sí. por ahí cerquita. Vida. Y yo digo, uno sale de una compañía, ¿cómo maneja ese duelo? Como decir, oiga, yo estuve, Mira, pues sí, 2 años. sí, muy buena pregunta. Debe ser muy personal, ¿no? Debe ser muy personal. Pero algunas cosas que se repiten de manual, que te puedo decir, es aprendizaje continuo y redescubrirte a vos mismo o descubrirte a vos mismo. Yo aprendí ya en este tiempo fuera del mundo corporativo, aprendí mucho más de mí que en los últimos años. ¿A qué nivel? A nivel de uno cree que las habilidades de uno y las fortalezas de uno están dadas, o lo voy a poner en primera persona. Yo creía que mis fortalezas y mis habilidades estaban dadas por el contexto en el que yo estaba del mundo corporativo. Y te voy a contar algo. Hace muchos años un amigo mío me dijo, ¿sabes qué pasa, Ale? Pero yo le contaba, no, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y me dice, ¿sabes qué pasa, Ale? Que vos sos vos tenés hormigas en el trasero, tenés hormigas en el cual. Necesitas estar siempre haciendo algo y siempre en movimiento. Y de todas las personas que conozco, esa persona que puedo decir, tenés hormigas en el trasero, no pares un segundo. Y yo te puedo asegurar que yo creía que esa cualidad de personalidad general, no profesional, en lo personal y en lo profesional, eso de estar permanentemente, tenía que ver por el contexto corporativo y por los roles o las posiciones y cómo el mundo corporativo te va llevando de ahora esto, ahora lo otro. Y en todo este tiempo fue una de las grandes descubrimientos, de decir, no, esto es intrínseco a mi personalidad, esto yo lo llevo conmigo. Esa habilidad o esa cualidad, si querés, como otra. Entonces, primero, redescubrirte o descubrirte a vos mismo. Y segundo, después de tantos años, como bien vos decís, el aprendizaje continuo de un mundo al cual vos no mirabas. Cuando vos estás metido en un cargo corporativo de alto nivel, no tenés tiempo. Y no es una posición de... Si adoptás la posición de víctima, decís, no, mirá, no puedo ir a tal conferencia, o no puedo conectar, o no puedo generar mi networking, porque no tengo tiempo. Posición de víctima. Ahora, si lo ponés como posición de líder, decís, no, mirá, no puedo ir a tal conferencia, no puedo generar networking, porque el tiempo libre que tengo lo uso para mi familia o para mis amigos. Mis últimos
15 años, si querés verlo así, en mis últimos 10 años, yo soy muy consciente que lo que yo hacía era aquel tiempo libre que yo tenía, me salía del mundo profesional y lo ponía en el mundo personal. Fui aprendiendo y fui descubriendo que hay un mundo por fuera, que hay un mercado muy grande, infinito, como vos quieras ponerlo. Uno de mis grandes aprendizajes, y que lo transmito mucho hoy por hoy para los profesionales, para los líderes, eh, aquellos que también vienen trabajando muchos años en corporativo, es: yo salgo de DHL y al siguiente día me doy cuenta que mi red de contactos, el 90% de mi red de contactos eran personas de DHL. Obviamente, sean las redes, sean el WhatsApp, en el teléfono, el 90% como mucho de mis contactos eran personas de DHL. Entonces, si vos salís de corporativo para incorporarte al mercado de cualquier manera, de manera independiente o en relación de dependencia, o volver al corporativo, irte a otra compañía, ¿cómo haces? Entonces, no dejes pasar la oportunidad de al menos un porcentaje de tu tiempo mientras estás trabajando, lo que yo llamo mientras estás en corporativo, tu tiempo libre, dárselo a tu familia y dárselo a tus amigos. Tiene que haber un porcentaje mínimo de tu tiempo en el cual vos construyas tu networking en el mercado y construyas lo que hoy, la famosa frase, ¿no?, de lo que hoy se llama tu marca personal, sea tu marca personal o como quieras llamar. Parece que esa inversión es muy relevante para el mundo que toca, en el que obviamente la interconectividad que hay es, yo le llamo infinita, aunque no lo sea, aunque no es infinita, pero es inmensa. Antes de seguir, es clave que te suscribas al canal, porque la mayoría de nuestros oyentes y de nuestros videoaficionados ven todos los videos, pero no se suscriben. Y si nosotros queremos crecer, es muy fácil. ¿Cómo ayudar? Solo hacer clic en esta campanita. Pues bueno, me leí el libro de Alejo, donde las personas prosperan, y quiero compartirles algunos hacks. 1. Es clave entender la diferencia entre bienestar y prosperidad. Y Alejandro dice: el bienestar es percepción actual, la prosperidad es resultado actual y futuro. Y tiene razón, no alcanza con que la gente se sienta bien. Hoy necesitamos ayudarles a crecer en todas las dimensiones de su vida. El segundo aprendizaje del libro tiene que ver con el liderazgo, que dice lo siguiente: si liderar es una relación, entonces los atributos que importan no son técnicos, sino humanos. Y tercero, un componente muy importante tiene que ver con algo muy latino, que es la familia. Durante años nos olvidamos de que nadie llega solo al trabajo. Y él lo dice así: si quieres saber cómo está tu gente, pregúntales cómo están sus familias. Porque una llamada de atención para repensar los beneficios y las conversaciones en las empresas está ahí. Y bueno, les voy a dar uno último para que se animen a leer el libro, y es el impacto en el negocio. Me encantó el ejemplo que él pone de HL. Invertir en prosperidad no era cuidar a la gente por generosidad, era proteger a la compañía del costo de perder talento clave. Pues bueno, como dice Alejandro, el momento de prosperar es ahora. Y por eso quiero profundizar en una idea, y es: si yo soy un líder, si yo tengo gente a cargo, ¿cómo hago para liderar en la prosperidad? Bueno, ese norte que le propongo a los líderes de negocio, sea un CEO, un CHRO, cualquier líder funcional de los distintos negocios que existen, yo lo propongo con lo que veníamos hablando, ¿no? De pasar de ponerle el foco en este continuo de madurez, de dejar de ponerle el foco a los resultados, a la producción, a la productividad, al compromiso, al bienestar, y pasar a lo que creo yo que es ese ápice de madurez organizacional que tiene que ver con la prosperidad de los empleados. Y en el libro mismo hay un capítulo, que si no me equivoco es el capítulo 8, que me meto en detalle en lo que es el liderazgo que genera ambiente de prosperidad, y hablamos de los 6 atributos de ese líder. Y dentro de esos 6 atributos, el primero, y el que yo creo que es fundamental como líder, que es el de generar confianza, y hablo un poco de eso y doy algunos ejemplos y demás, pero para mí el concepto de confianza y de generar y extender confianza desde tu rol de líder
es fundacional, como mismo le llamo en el libro. Fundacional porque en la medida en que vos podés darte a conocer como líder desde tu integridad, tu intención, desde tus capacidades y desde tus resultados, creo firmemente que es un factor transformacional de tu equipo de trabajo o de los equipos de trabajo. Después hablo de los demás atributos, cada uno tiene su importancia, pero no es circunstancial que hayamos puesto generar confianza como el primer atributo. Después de desarrollar fortalezas de los demás, priorizar, bueno, etcétera, etcétera, pero quiero ir al último, que es el que también me parece diferente en un punto a muchas cosas, porque el último atributo en el que hablamos de modelar bienestar, Richard, yo lo escuché será 2, 3 años atrás, con un mensaje de qué pasaría si en el futuro los líderes fueran no solamente medidos por priorizar, generar resultados, desarrollar a su equipo, generar confianza, todos estos atributos iniciales, sino que además fueran también evaluados en cómo modelan bienestar. Entonces, un líder que modela bienestar es un líder que no solamente cuida del bienestar / la prosperidad de su gente, sino que cuida de su propia prosperidad y de su propio bienestar. Un tipo o un líder que cuida tu work-life balance tanto como cuida el suyo, es el que genera la coherencia necesaria para que el día de mañana vos, en la medida en que tengas una necesidad, se lo puedas plantear. Entonces, distinto es aquel, ¿no? Y tenés el que cuida su bienestar y no cuida el de la gente, el que no cuida de su bienestar y sí de la gente, o el que cuida de las dos cosas. Y la mayor expresión de coherencia en esto de generar prosperidad tiene que ver con el líder que está tan atento a su prosperidad como a la de sus equipos de trabajo. Y ese nivel de coherencia lo cambia todo, o cambia mucho en la dinámica del equipo que tiene a su cargo. ¿Pasado que te toca sustentar frente al CFO como la inversión en la gente, en ese tema de bienestar, decir que necesitamos invertir en estos programas de bienestar, en estos temas de crecimiento de las personas y que si pues ya no tenemos presupuesto para eso? Próximo año. No vas a encontrar un solo CFO que te diga, sí, por favor, hagámoslo. ¿Por qué no lo hicimos antes? Probablemente eso no va a pasar. Probablemente no eso va a pasar. El rol que tiene cada uno depende de la dinámica de equipo que haya en ese equipo ejecutivo, depende del mensaje que el CEO en ese contexto, en ese momento esté compartiendo, depende de muchas cosas. Pero va a ser difícil que el CFO no haga una cara de otro gasto más. Otra vez vamos a sacar plata y de dónde si no la hay. Bueno, de vuelta, en el libro dedico todo un capítulo a eso, hablar el lenguaje de los CEOs y hablar el lenguaje de los CFOs y de cómo potenciar una estrategia de gente, una estrategia de personas, de cómo potenciar la estrategia de recursos humanos, las actividades, las acciones que uno propone con sentido, con foco en la prosperidad, desde el lenguaje que se necesita a un nivel ejecutivo para tener esas conversaciones profundas, para hablar el mismo idioma y para poder generar los resultados que uno busca para el negocio, ¿no? Muchas discusiones que vas a tener a nivel ejecutivo y en los comités ejecutivos, en todo caso, el único objetivo es siempre el mismo, es para el bienestar del negocio, para la prosperidad del negocio. ¿Cómo llegamos a eso? Para tener más resultados, para que los resultados sean extraordinarios, para que los resultados sean sostenibles en el tiempo. Pues vemos cómo llegamos a eso. O lo importante se nutre de cómo llegas a eso. Pero tenés que saber los dolores del negocio. CHRO, tenés que estar metido en el negocio. ¿Por qué? Por el simple hecho de estar metido. Tenés que conocer los dolores del negocio.
Tenés que conocer esos faltantes y esas necesidades que tiene el negocio, tenés que conocer la estrategia y hacia dónde quieren llevar el negocio el CEO. No es lo mismo un momento contextual donde hay que mantener la cosa a descubrimos un nuevo mercado o tenemos un nuevo producto y hay que expandirse, nos estamos expandiendo. Tenés que conocer eso en profundidad, pero tenés que hablar con datos. Hay que hablar, muchas veces el CHRO le toca hablar desde la emoción, pero esa emoción hay que ponerla arriba de la mesa con datos, con números, con métrica, que el CFO también entienda, y tenés que generar la lógica entre esos datos que vos presentás y los beneficios y los resultados que le va a traer el negocio. Los beneficios y resultados, ¿a qué nivel? A nivel de turnover, mejora el turnover, a nivel seguramente de tener empleados que estén más comprometidos para que tengan más productividad, para que cuando se les pida puntualmente den la milla extra y puntualmente, no de manera continua, para en última instancia tener mejor calidad de servicio, si es una empresa de servicio, tener menos errores en la línea de producción, si es una empresa de producción, y que todo eso, en última instancia, impacte el bottom line que tiene el CFO delante suyo. Entonces, si hablas el mismo idioma, si hablas con datos, y hablas con datos porque lo mediste, lo cuantificaste, y conoces dónde están los dolores del negocio, los dolores de cabeza del CEO y del CFO, tenés una película bastante completa para plantear la prosperidad de los empleados arriba de la mesa. Pero te tenés que preparar como CHRO, desde recursos humanos, de la función de recursos humanos, te tenés que preparar de manera muy profesional y muy puntual con esa mirada. Pensando, Alejo, pues conociendo América Latina, ¿tú crees que uno podría hablar de prosperidad en estos países donde tenemos tanta informalidad y una pobreza estructural? Bueno, quizás el desafío que yo planteo, Richard, es justamente ese. El foco, mi conocimiento, mi background, mi experiencia viene de visitar los países de Latinoamérica, incluido Brasil, incluido México, países como Nicaragua, como Panamá, Costa Rica. Latinoamérica en su conjunto he tenido la posibilidad de visitarlo y conocer, y todos los conocemos viviendo en la región en la que estamos, muchas veces las necesidades que hay, y vas conociendo historias que te impactan, y yo creo que es ahí donde hay que poner la mirada de la problemática de la prosperidad. ¿Desde dónde? Desde instituciones como el gobierno, probablemente, no es mi tópico, desde instituciones como asociaciones civiles, ONG, probablemente, pero yo creo que las organizaciones, las empresas, las compañías tienen un deber muy grande en dejar de mirarse el ombligo y en empezar a mirar que quienes trabajan para mí en los países de Latinoamérica y en esa realidad que vos bien decís tan desafiante, ellos y su núcleo familiar están o no prosperando. El contexto laboral que yo les ofrezco y el ambiente laboral que yo les ofrezco les permite o no prosperar en la vida. Y si al empleado le permite prosperar en la vida, probablemente eso se expande a su núcleo familiar, y si se expande a su núcleo familiar, de alguna forma se empieza a expandir en la comunidad, y en la medida en que haya más organizaciones que midan y gestionen la prosperidad de los colaboradores, todo eso se empieza a expandir en la sociedad. Yo soy un fanático, y por eso también toda mi historia con Great Place to Work, que hay un eslogan que tiene Great Place to Work y que Michael Bush lo repite una y otra vez en sus conferencias, ¿no? Que es mejor para las personas, es mejor para las empresas y es mejor para el mundo. Y cuando yo escuché eso por primera vez, entendí mucho de lo que yo hacía desde mi rol de recursos humanos en una organización tan grande y tan expandida como DHL Express. Y yo hago algo que es mejor para el colaborador, para el empleado, para José, Martín, Julieta, el que sea, eso es mejor para la organización.
pero eso se expande más allá de 9 a 18 y de lunes a viernes. Y ahí es donde yo entendí y entiendo que faltaba el concepto de prosperidad. El desafío de Latinoamérica es enorme, como otras regiones lo tienen, y yo creo que justamente porque el desafío es tan grande que hay que plantear la discusión y hay que plantear la charla. Mira, hace varios meses conecté y estoy hoy conectado y en contacto y en comunicación con Legatum. Legatum es un instituto de hace décadas, tiene sede en Inglaterra, y Legatum, como otros, pero yo creo que de manera muy seria y muy continua, viene midiendo la prosperidad de los pueblos a nivel mundial hace décadas. Y todos los años saca un nuevo reporte y un nuevo estudio de la prosperidad de los pueblos, y puede darte detalles muy prácticos de las diferencias entre las regiones. Y sí, efectivamente, Latinoamérica es una de las regiones que no ha crecido a nivel de prosperidad en distintos indicadores en los últimos años. Entonces, la necesidad está, la problemática está. Me parece que hay que plantearla, hay que hablar, y hay que hablar de las organizaciones. Porque no se hable no quiere decir que va a desaparecer. Ale, una pregunta un poco polémica. No sé si las que tú haces son polémicas o no, pero cuando las compañías se enfocan en ser ese gran lugar para trabajar, tú lograste algo increíble, ¿no? DHL rankeando los primeros lugares todo el tiempo en América Latina, pero debería ser ese el foco de las compañías, porque a veces yo siento, y esto es percepción pura, no tengo la data, que muchos CEOs le dicen al CHRO, tenemos que estar en los primeros lugares, más como un acto de vanidad que de estrategia de talento. Sí, estoy de acuerdo. Seguramente. A eso, ¿sabes que yo le llamo la competencia sana? Que a veces no es tal, pero bueno, es la competencia entre los CEOs por marketineramente obtener ese primer puesto. Quizás lo he utilizado en los últimos años, probablemente en la última casi década, a favor de la prosperidad de la gente. En la medida en que vos generás ese deseo, que Great Place to Work como consultora lo sabe perfectamente, ¿no? Ellos, si bien se vende ese eslogan, venden el marketing que genera ser uno de los mejores lugares para trabajar en el país o en la región, y ni que hablar de ser el primer y el mejor lugar para trabajar en la región. Eso se vende, se monetiza y se pone en el mercado. Ahora, ¿cuándo es sincero y cuándo no? Richard, la verdad que no lo sabemos. ¿Qué compañías que están en el ranking lo vuelven sincero y coherente y cuáles no? Bueno, se pueden saber, porque en la medida en que vos seguís el ranking de Great Place to Work a través de los años, te vas dando cuenta quiénes están y quiénes aparecen y desaparecen. Pero si te tengo que contestar con total honestidad, yo desde mi lugar de CHRO lo tomo a mi favor. Y desde la posición del modelo de prosperidad o de prosperity, lo tomo a mi favor. Que haya un CEO que quiera aparecer en el ranking, te puedo asegurar que para aparecer en el ranking vos tenés que ser. Podés alcanzarlo un año, sí, y aparecer y certificar y más. Pero para mantenerse en ese ranking vos tenés que ser. Mira, el otro día me compartían, había un link de uno de Instagram o qué sé yo, que hablaba de este Great Place to Bomb, ¿no? En vez de Great Place to Work, Great Place to Bomb. Yo a quien me mandó el link le decía lo siguiente. Digo, mira, mientras venga desde la crítica sana, está muy bien, porque definitivamente debe haber lugares que se quieren rankear para figurar. Pero esos lugares que son mejores lugares para trabajar y que realmente ponen el foco en la gente, que ponen a las personas primero, existen. Yo lo viví, estuve en uno de ellos, hay muchos otros. Entonces, si viene desde el hater, el Great Place to Work, la verdad que no tiene sentido porque desconoce, porque no sabe, y hasta probablemente haya algo de envidia individual profesional. Si viene desde la crítica sana de que hay algunos lugares, Great Place to Work, que quieren ser, que quieren parecer, pero no ser, bueno, hay que trabajar con ello. Yo creo que hay mucho para hacer en las organizaciones
con respecto a esto, ¿no? A llegar al famoso ranking. Que te había dicho, o sea, Andy, Sí, sí, dime. Vamos a generar el ranking, las mejores empresas para prosperar, ¿eh? No nos vamos a quedar con Great Place to Work. La típica pregunta con la que cerramos, Alejo, es un buen consejo que tú das y un buen consejo que te han dado. Un buen consejo que yo doy, tengo que irte a lo primero que hablamos, es cuando hay tanta, en este mundo de hoy, cuando hay tanta discusión interna sobre qué hacer, qué no hacer, voy para la derecha, voy para la izquierda, qué hago, yo voy a lo que me enseñaron en casa, que es, vinimos a este mundo a dar y recibir amor, léelo en la situación que estás viviendo como vos quieras. Pero me parece que si crees en ese valor, vas a encontrar la decisión, o la mejor decisión, digamos, para tomar. Ese sería los dos, te diría. El mejor consejo que me dieron en casa desde chico y el mejor consejo que doy. Me parece que se une, las dos preguntas se unen en una sola respuesta. Alejandro, felicitaciones por el libro, por esa labor titánica que desempeñaste en DHL, haciéndolo el mejor lugar para trabajar varios años seguidos en América Latina. Acá vienen mis 5 hacks. 1. El bienestar es percepción actual. La prosperidad es resultado actual y futuro. 2. Durante años que yo me acuerdo, la narrativa fue siempre, si la empresa prospera, entonces prosperan las personas. Hoy sabemos que es exactamente lo contrario. Cambia el orden mental. Tu resultado depende de su prosperidad. 3. Si quieres saber cómo está tu gente, háblales de la familia, conócela, cómo está la familia, porque ahí te darán mucha información crítica. 4. Haz simples y aspiracionables todos los objetivos de recursos humanos. ¿Cuáles son? ¿Cómo los vas a lograr? ¿Con quién? Porque ahí comienzas a subir la vara de recursos humanos. Y nunca se te olvide el 5º hack. Construye una red laboral, familiar, personal, más allá de la red que tienes en tu empresa. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.